el cardenal estadounidense Robert Prevost. Es un cardenal norteamericano, pero estuvo muchísimo en Perú, tiene esta doble faceta, norteamericano, pero en Chicago nació. En Chicago, lo platicamos esta mañana, sí, Valentina, fue justamente. Uno de los que dijimos esta mañana, uno de los favoritos, digamos así. Tiene esta doble, digamos, es norteamericano, pero ejerció muchísimo en Perú, es un gran conocedor de la Iglesia latinoamericana. Además, el Papa Francisco lo trajo al Vaticano y lo nombró prefecto de la Congregación para los Obispos, que es una de las congregaciones más importantes porque es la que crea a los nuevos cardenales. Y un dato interesante es que lo nombró o lo hizo obispo, porque saben que para ser papa tienes que ser nombrado obispo. Si no lo hubiese hecho el Papa Francisco, lo habrían tenido que hacer esta tarde en la Capilla Sixtina. Esa fue una de las señales que cuando hablábamos de posibles candidatos también llamaban la atención. Él llegó a Perú, tiene un gran conocimiento de América Latina y llegó a Perú por primera vez como joven misionero agustino. Y desde el país andino luego partió como obispo rumbo al Vaticano para ser una figura central en el gobierno del Papa Francisco. Como les decía, tiene 69 años y efectivamente él aparecía en la lista de los purpurados, digamos, papables. Tiene una gran inclinación pastoral porque fue misionero, conoce América Latina, tiene una buena perspectiva global y también tiene capacidad para gobernar dentro de la curia, porque el cargo de prefecto para los obispos es un cargo sumamente importante y es un cardenal que es conocido porque al nombrar obispos, obviamente, él tiene contactos con los obispos de todo el mundo. Y tengo entendido que también tiene la nacionalidad peruana, la habría obtenido en 2015, me habían comentado aquí en el Vaticano, quizás este dato haya que corroborarlo, pero bueno, una gran experiencia en Estados Unidos, obviamente, donde pasó un tercio de su vida, el resto estuvo entre Europa y América Latina y fue justamente, pues ahí también se había conocido al cardenal entonces, al cardenal sí. Bergoglio, y de hecho siempre se le ha calificado aquí en el Vaticano, que es curioso, como el menos norteamericano de los norteamericanos por esta gran experiencia como misionero, como agustino digamos, en América Latina y en Perú. Es un cardenal estadounidense, un papa estadounidense, nacido en la ciudad de Chicago, con una experiencia de vida formada en Latinoamérica. Es un papa muy cercano a la experiencia latinoamericana. Porque además fue arzobispo emérito de Chiclayo, que se encuentra a unos 750 kilómetros al norte de Lima. Y prácticamente Prevost dejó Perú porque el Papa Francisco lo llamó para sumarse al gobierno vaticano para dirigir justamente este importante dicasterio, que es el que se encarga de nombrar los obispos de todo el mundo. Sí, repito, es realmente uno de los dicasterios más importantes de la curia romana y el Papa Francisco lo quiso a su lado. Obispo de Chicago desde 2015, en 2014 fue nombrado administrador apostólico de esa diócesis. Apenas lo decías, en 2023 designado como el prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, cargos que desempeñó hasta hoy. Ahora, hay un factor muy importante cuando hablábamos de él, digamos, entre los compañeros antes de esta elección. Lo que también nosotros comentábamos es que él tiene una formación muy sólida en derecho canónico y eso, hay que decirlo, tranquiliza a los círculos que buscaban a un papa más centrado, digamos, con un enfoque quizás más centrado en la teología, que fue algo que no fue exactamente, digamos, prioritario en el pontificado del Papa Francisco, contrariamente a lo que había sido en el pontificado del Papa Benedicto XVI y en el pontificado también del Papa Juan Pablo II, porque contó durante más de 20 años con el mayor de los teólogos, que era el cardenal Joseph Ratzinger, en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, el haber sido prácticamente misionero me cuentan que es un hombre muy organizado, que sabe gobernar bien, incluso dentro de su propia orden, valga la redundancia, sí. Puso orden, y tengo entendido que también lo hizo en México. Dentro de su orden. Entonces, el hecho de que lo haya hecho en México, creo que también podríamos pensar
que es conocedor también de México, y esperamos tener en el nuevo Papa un gran amigo de México como los hemos tenido hasta el este primer momento. Papa estadounidense, Valentina Larraqui, la elección de León XIV, pues también representa una continuidad, ¿no?, de la experiencia pastoral reformista del Papa Francisco, por esto que hablabas, su formación en América Latina, y un pontificado que podría centrarse justamente en el fortalecimiento de la Iglesia en esas periferias. Yo creo que tanto tiene promovía Francisco. creo que de verdad tiene un perfil muy completo, porque tiene esta parte como misionera, digamos, en el terreno, más que eso, y en Perú, también como organizador dentro de su propia orden, y luego el conocimiento del Vaticano y de cómo funciona la máquina del Vaticano, al haber sido uno de los más estrechos colaboradores del Papa Francisco. Él sustituyó al cardenal canadiense Marc Ouellet, que había sido el prefecto de esta congregación de los obispos. Y fíjate que hay un dato muy interesante. El que es prefecto de la congregación de los obispos también es presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Sí, lo que decíamos. Entonces, el cargo que ocupa hasta este momento. Bueno, hasta ocupaba estos dos cargos, por lo tanto, un gran conocedor de América Latina, y todos los problemas de América Latina, desde que él es prefecto de la congregación de los obispos, obviamente estaban sobre su escritorio, porque tienen esta doble faceta los que ocupan ese cargo. Creo que es una elección que realmente conjuga, ya vemos. Sí, lo vemos ahí, Exacto, me parece, saludando, es el ¿no? saludo con los cardenales. Con los cardenales conmovidos. Se nota Robert Francis Privos, León XIV, quien nació el 14 de septiembre de 1955, un papa joven. Es relativamente joven. ¿No? Tiene la edad, digamos, de la que estábamos hablando, digamos, que no es ni muy joven, ni tiene 69 años. 69 ¿Te acuerdas que hoy decíamos alrededor de los 70? Es lo que más o menos se piensa que ellos... Sí, 69 años tiene. Bueno, nacido, como le decíamos, en Chicago, Illinois, es un cardenal agustino estadounidense con una destacada trayectoria pastoral, su también trayectoria académica y administrativa en la Iglesia. Exactamente. Todas estas dimensiones de las que hablábamos. Son muchas cualidades de las que han estado hablando en estos días los cardenales reunidos en estas 12 congregaciones que tuvieron. Yo me acuerdo que cuando en estos días hablábamos, digamos, obviamente entre compañeros, de la posibilidad, porque él figuró en estas listas, era uno de los más... Figuró, y más en los últimos días, hay que decir, no inmediatamente, pero con el pasar de los días sí figuró en estas listas de papables. Nosotros decíamos que quizás uno de los problemas que tenía era contar con la unidad de los votos de los norteamericanos, que es una iglesia, la iglesia norteamericana es una iglesia polarizada. Sí.